Y ahora nos vamos a ir nuevamente a Ucrania con Brian Mayer, está en Kharkiv, que nos va a contar cuáles son las últimas novedades de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cecilio? Bueno, acá estamos terminando de acomodarnos porque continuamente... Vení, quédate, Saya, que nos está acompañando. ¿Quién nos acompaña en la organización que está llevando adelante el Centro de Diálogo Transatlántico? Continuamente acá hay medidas de contrainteligencia, Cecilio, que tienen que ver con no establecer la ubicación precisa por la protección de quienes están desplegando distintas actividades militares en esta región. De hecho, recién volvíamos de la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia en la región de Kharkiv, un oblast reconocido justamente no solamente por ser el segundo en mayor relevancia dentro de Ucrania, sino también por la gran cantidad de ataques que hubo en los últimos días y que veníamos reportando. Sobre la actividad militar que se está llevando adelante en la línea de trincheras, que se encuentra sobre esta frontera, vamos a estar compartiendo informes alusivos a lo largo de la programación de Canal 26, pero ahora seguimos recorriendo esta localidad que en breve, ustedes igualmente al fondo de la pantalla pueden ver cómo la sociedad trata de continuar pese a la escasa distancia que se encuentra con las posiciones rusas. Estamos hablando de menos de 20 kilómetros de distancia. Sin embargo, ellos tratan de llevar entonces esa normalidad adelante, pese a las noticias que en Canal 26 también a diario vamos dialogando. Aprovechamos que nos acompaña Oleksandr Slipchuk, que es el coordinador del Centro Transatlántico de Diálogo, para preguntarte, Oleksandr, cuáles son las últimas novedades aquí en la región, cuál es también la actitud que notás que tiene el gobierno y los funcionarios para llevar adelante el desarrollo de sus actividades. Aquí en la provincia de Kharkiv la situación está muy bien controlada por el gobierno y vemos que las Fuerzas Armadas ucranianas siguen con sus posiciones atacando a las fuerzas rusas. Rusia intenta atacarnos en diferentes lugares, como en el frente en Kupiansk, pero aquí no pasa la ofensiva rusa, está frenada. Por eso la gente en la provincia de Kharkiv puede volverse a alguna vida cotidiana. Les cuento que recién cuando visitábamos una de las trincheras que está desplegadas, un puesto de observación y escucha, donde lo que hacen los ucranianos que están desplegados allí es avisar a su puesto comando sobre cualquier cambio de situación en las posiciones rusas. Ellos reconocían que tienen claramente identificadas cada una de las posiciones rusas del otro lado de la frontera, muy cerca de Belgorod, donde ya desde hace algunos meses Ucrania está atacando a ese sector de la población, y son conscientes que a la inversa, es decir, desde Rusia también saben dónde ellos se ubican, pero no hay ningún tipo de contacto, al menos directamente entre ellos, sino más bien a través del fuego de artillería o a veces con algunos drones, pero son especies de escaramuzas que se dan para molestarse, porque por un lado la contraofensiva ucraniana hoy en día está centrada en un eje de avance más al sur del territorio, particularmente en las regiones de Zaporizhia, en también la región de Odessa, y también algunos movimientos en Kupiansk, que después vamos a estar también presentando algunos informes en ese sentido. Esto hace llamar mucho la atención, ¿no? Que ellos sepan dónde está el enemigo y sin embargo que no haya un intercambio directo, porque a ninguno de los dos, al menos por ahora, les interesa avanzar en este sector que es el centro este o el sector norte del este del territorio ucraniano. La última, al menos de mi parte, después si ustedes chicos en el estudio tienen alguna pregunta para hacerle o a Oleksandr o a nosotros sobre la situación en general aquí, les dejo abierto lógicamente el micrófono, pero ¿cómo hace la gente, Oleksandr, después de un año y medio de la invasión militar a gran escala por parte de Rusia, de mantenerse de esta manera, como estamos nosotros, pero que llevamos una semana, que venimos cada tanto 1, 2 o 3 semanas, pero ustedes llevan un año y medio continuo bajo el peligro de recibir algún tipo de ataque? Esta gente en las regiones cerca del frente, como ves, tiene mucho coraje. Es que yo me vení desde la capital ucraniana y tengo más miedo que la gente aquí. Ayer vimos una señora en bicicleta paseando por la ciudad, escuchando el sonido de artillería muy lejano. Así que pasan cosas increíbles. Y la gente que, como yo veo, quieren regresar a la vida normal. Y se acostumbran a esta cosa. Beben café en medio de un bombardeo de unos 2 kilómetros, 3, o pasean con un perro o pasean un autobús de transporte público y no pasa nada entre las casas destruidas. Es así la vida. Cecilio. Sí, Brian, ¿cuántos ataques ya ha recibido desde el comienzo de la guerra esta localidad, Kharkiv?
Bueno, la verdad que no tengo el dato, he perdido la cuenta, pero nos preguntan en el piso, Alexander, ¿qué cantidad de ataques ha recibido aproximadamente Kharkiv desde el comienzo de la invasión militar? Kharkiv, en el inicio de la guerra, era una ciudad entre las ciudades grandes ucranianas lo más atacado. La ciudad de Izium, unos 60 kilómetros desde Kharkiv, es todavía la ciudad lo más bombardeada por Rusia durante toda la invasión, más bombardeada que Mariupol. O sea, la provincia de Kharkiv y Kharkiv mismo es una provincia muy bombardeada y no se puede contar el nivel, pero podemos ver que si comparamos con la capital Kiev es muy diferente. Te aclaro, mientras acerca un poquito Alexander más hacia aquí, por favor, que una distinción que hay que hacer es la gran cantidad de ataques que se dirigen hacia el lugar y los que finalmente logran hacer contacto. Claro. Por eso, continuamente el presidente Volodymyr Zelensky está reclamando a sus socios de Occidente que puedan enviar mayor cantidad de sistemas de defensa antiaérea para poder incrementar la efectividad de esos sistemas que ya tienen desplegados. Como te mencionaba, quizás en el casco mismo de la ciudad no logran cumplirse los objetivos, todos los que se llevan adelante, pero cuando uno se acerca a la línea de frontera donde se puede llegar con el fuego de artillería, uno que visita algunas horas, 1 o 2 días, se da cuenta que continuamente se escuchan detonaciones de entrada y de salida en el intercambio de fuego entre ambos bandos. Por otra parte, los sistemas de defensa antiaérea se reactivan permanentemente y por eso también las sirenas, las alarmas, las aplicaciones en consecuencia se reactivan permanentemente y eso también tiene un impacto emocional en la gente realmente muy importante porque de pronto estás intentando dormir a las 3 de la mañana y te encontrás con que las sirenas te obligan o por lo menos te piden, te advierten que deberías tomar un refugio subterráneo. Te digo, Cecilio, nos piden que no mostremos el resto de la ciudad, pero a nuestro alrededor es prácticamente normal la circulación de camiones, de vehículos, de las personas que intentan llevar adelante sus actividades y sin embargo, te insisto con el dato que te dábamos al principio, estamos a menos de 30 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia y a menos de 50 kilómetros con la icónica ciudad de Belgorod, el casco urbano más importante del otro lado de la frontera de Rusia, desde donde lanzan distintos ataques con, por ejemplo, los misiles S-300, que entre 20 y 50 segundos desde que son lanzados pueden llegar hasta este lugar, lo cual indica la peligrosidad que hay. Brian, Saya, buenos días, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Quisiera hacerles una consulta más de opinión, creo que es algo que no se puede responder de manera objetiva. Los últimos días Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, anunció una serie de acciones diplomáticas para tratar de ponerle punto final a este conflicto por esa vía, ¿no? Que termine la guerra y que se pueda solucionar mediante el diálogo. ¿Cuál es la sensación desde Ucrania? ¿Creen que es posible que se avance de esta manera o que la guerra perdure por lo menos durante los próximos meses? Alexander, en las últimas horas el presidente Zelensky pidió la posibilidad de que esto finalice por la vía diplomática. ¿La ciudadanía considera que esto es posible, que hay una salida diplomática a lo que está ocurriendo? Bueno, si Rusia quiere negociar, vamos a negociar, pero Rusia lo que quiere es negociar nuestras rendiciones, como eso se entiende para un niño también. Creo que nos hacen siempre tal preguntas, pero es lógico. Cuando un Estado lanza misiles contra el otro, eso significa que no quieren negociar o buscar compromiso. Nahuel, te aclaro que hace un rato le hice una pregunta similar a uno de los militares que estaba desplegado en una de las trincheras. La pregunta concreta era qué le diría a un ruso si tiene la posibilidad de tenerlo sentado enfrente. Y la respuesta fue que se vaya. Aquí están todos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en tanto y en cuanto el objetivo de Ucrania es recuperar el 100% de su territorio. No están dispuestos a negociar absolutamente nada que contenga la posibilidad de que Ucrania tenga que rescindir parte de su terreno. Muchas gracias, Brian. Recordemos que estamos en vivo desde Ucrania, desde Kharkiv. Es el único medio televisivo argentino que está presente allí, en vivo, desde Ucrania. Muchas gracias, Brian. ¿Te puedo agregar algo cortito, Cecilio? Por supuesto. Nosotros nos mantenemos, esto no es propaganda porque total no se comercializa, nos mantenemos a full con las actividades que estamos llevando adelante aquí porque consumimos
Non-Stop Military Edition. Esta es la bebida energética. Fíjate vos hasta dónde llega la producción que está llevando adelante el gobierno ucraniano para acompañar a su tropa. Bebida energética directamente producida por las propias Fuerzas Armadas de Ucrania para que su personal pueda mantenerse durante tanto tiempo con la mayor energía posible y con la mayor predisposición y alerta posible ante la gran cantidad de ataques que se llevan adelante. Gracias, Brian. Abrazo.